Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes? Y bienvenidos al episodio número 47 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Continuamos leyendo y estudiando las parábolas que se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado, como siempre, de estar aquí presentes para estudiar el texto bíblico, esta parábola que es la final de Lucas. Entonces, muy interesado en ver qué es lo que plantea Jesús en su enseñanza en esta recta final de su ministerio. Como usted bien lo menciona, hemos llegado a la última parábola que se encuentra en el Evangelio según San Lucas en sentido estricto. Hay otras, hay otras expresiones del lenguaje metafórico. Más adelante hay una donde dice Jesús contó esta parábola, pero dado que por algunos elementos textuales hemos decidido que esa será nuestra última parábola y desde ya contémosle a los oyentes que en el próximo episodio haremos un resumen de todo lo que fue esta segunda temporada de Lecciones Bíblicas Podcast que está dedicada a las parábolas. Bueno, hoy estaremos hablando de una parábola que está en el capítulo 20, entre los versículos 9 y el versículo 18. En la Reina Valera 60 titula Los labradores malvados. Dwight, antes de leer la parábola, contémosle a los oyentes cuál puede ser la lección que podemos tomar de esta parábola. Jesús tiene toda autoridad, toda autoridad. Y ante esa autoridad que tiene y que ha demostrado, no podemos quedar neutros. Hay que tomar una posición respecto de esa autoridad. Y puede ser una posición de acogida de su autoridad, de reconocimiento, o puede ser una posición contradictora de esa autoridad. Pero no podemos quedar neutros. Y entonces en la parábola que aprenderemos hoy vamos a ver qué ocurre con uno y otro caso. Así que la pregunta que podríamos dejar en la mente de nuestros oyentes es, ¿cuál será su acción frente a la autoridad de Jesús? ¿Qué decisión podrá usted tomar? Sin más, vamos a escuchar el texto bíblico, de manera que Dwight, coméntenos en qué versión de la Biblia vamos a escuchar hoy la lectura y adelante. Vamos a leer en la Biblia de Jerusalén, que esta sección la titula Parábola de los viñadores homicidas. Se puso a decir a la gente esta parábola. Cierta persona plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen una parte del producido de la viña. Pero los labradores lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero también a él lo apalearon, le insultaron y lo despacharon con las manos vacías. Envió después a un tercero, pero también a éste lo malhirieron y lo echaron. El dueño de la viña pensó, ¿qué puedo hacer? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez lo respeten. Pero los labradores al verle se dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle, y su heredad será para nosotros. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará ahora con ellos el dueño de la viña? Vendrá, dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Al oír esto dijeron, Dios no lo quiera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo, ¿qué es pues lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon, ¿en piedra angular se ha convertido? Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos y trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo de la gente.
Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura del texto bíblico en esta ocasión. Yo estaba pensando que si la historia de Jesús fuera como una película, estamos llegando al elemento más llamativo, ¿cierto? Jesús ha tenido el desarrollo de su ministerio, ha estado viajando por muchos lugares y el punto final es la entrada a Jerusalén. Va a llegar allí a Jerusalén porque allí es donde va a ocurrir el objetivo principal de su ministerio, y es que va a morir y va a resucitar. El cumplimiento de la profecía se va a dar precisamente en Jerusalén. Y lo que hemos estado leyendo es ese recorrido que Jesús hace para llegar a Jerusalén. En el capítulo 19 encontramos que Jesús entra a Jerusalén, hace una entrada triunfal, el pueblo sale, lo acompaña, hay unos elementos bastante particulares. Y ya en Jerusalén Jesús comienza a hacer unas acciones puntuales y a demostrar que tiene autoridad para hacerlo. La palabra autoridad es la palabra tal vez más importante en este capítulo del día de hoy. Habla Lucas acerca de la purificación del templo, que es una de las escenas tal vez más conocidas de Jesús. Jesús va allí al templo, comienza a echar fuera a todos los que vendían, a todos los que compraban, y les reprochaba que habrían convertido el templo en cueva de ladrones. Les enseñaba constantemente. En ese contexto hay una conversación con los principales de los sacerdotes y con los escribas, también con los ancianos, quienes al ver lo que estaba pasando se acercan a Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús entonces les devuelve una pregunta y ellos en realidad se enredan con esa pregunta, no saben si responder una cosa o la otra. Entonces Jesús determina y les dice: como ustedes no me respondieron la pregunta acerca de Juan el Bautista, yo tampoco les voy a responder la pregunta puntual sobre con qué autoridad hago lo que hago. No obstante, voltea a Jesús, le habla al pueblo y les cuenta una historia, que es la historia que vamos a analizar en el día de hoy, y en cuya historia sí responde la pregunta. O sea, no lo hace de manera directa, pero sí lo hace de manera indirecta. Eso sería como los elementos del contexto. Dubái, no sé si usted quiere agregar algo más sobre algún aspecto para tener en cuenta para ya entrar de lleno a la parábola. Estoy de acuerdo con con ese panorama que nos plantea y las diferentes reacciones que se están generando respecto de la autoridad de Jesús, porque vaya que está ingresando con todas sus credenciales, con toda su realeza, porque ha entrado a Jerusalén como rey, ha entrado a Jerusalén y la gente está por todas partes reconociéndole y aclamándole, y los fariseos y los principales de los sacerdotes y todos se lo plantean a Jesús y le dicen: pero no, mira lo que están haciendo. Y dice: lo apruebo, es correcto, porque esa autoridad es reconocida por esta gente y está correctamente reconocida. Es decir, quien entra tiene esas credenciales. A lo largo del Evangelio hemos estado viendo que Jesús discute en algunos casos, con los fariseos y con los escribas y con los saduceos, que son grupos políticos religiosos del momento. Llama la atención que a partir de su entrada a Jerusalén, la interacción más directa va a ser con los principales de los sacerdotes, que después serán ellos los que lo van a llevar a entregarlo ante Pilato. Así que esta conversación tiene como foco un público que no lo quiere aceptar, que no quiere reconocer que Jesús sea el Mesías, que no lo ve como Mesías ni como cumplimiento de la profecía. Antes le discuten: ¿con qué autoridad haces lo que haces? O sea, ¿usted quién se cree para venir a hacer lo que está haciendo? Es una pregunta que va directamente relacionada con la identidad de Jesús. ¿Usted quién es? Y en nuestra época también sucede lo mismo. Muchas personas se pueden estar preguntando: bueno, ¿y ese Jesús que predican los evangélicos o los cristianos, quién se cree que es? O sea, ¿quién es al fin y al cabo? ¿Con qué autoridad hace esto? Y qué bueno que si alguien tiene esa pregunta, en este episodio y a partir de la parábola que vamos a analizar, la pueda responder.
Sí, y es que, a ver, todo lo que está pasando, su autoridad frente al templo también me parece importantísima, porque es esto que dice, ¿por qué han convertido esto en una cueva de bandidos? Esto debe ser un lugar de oración. Esas son palabras que retumban porque es toda la noción de el culto, cómo se hace, cómo se le rinde culto a Dios y lo que espera Él de lo que sea ese culto. Entonces, no son palabras menores y yo creo que esas palabras retumban todavía porque templo de Dios todavía está y Él exige, Él como Dios no exige, no acepta menos que el templo de Dios sea un lugar de oración y no un lugar de bandidos. Entonces ese posicionamiento de Jesús me parece que es de autoridad vigente. Aún hoy seguimos ante ese mismo reto, lo que es su culto, lo que es el cómo lo recibimos, y lo recibimos, mire cómo lo está recibiendo esta multitud como rey, y otros contradictores que lo están eh, pues haciendo precisamente lo contrario. Entonces todos estos elementos nos dicen que no podemos quedar neutros ante él. Sobre ese tema, Jesús cuenta una historia, que es precisamente una parábola. Recordemos rápidamente que Jesús es un maestro por excelencia y utiliza el elemento narrativo para explicar grandes verdades a sus oyentes. Que los ejemplos que toma o el tema que toma para la parábola es un tema que conoce muy bien el público que lo está escuchando, y aquí pues no es la excepción. El tema es sobre una viña, en nuestro lenguaje podríamos decir una finca, ¿no? Una granja. Básicamente en esa época pues son agricultores del cultivo de la uva y a ese cultivo se le llama una viña. Un hombre tenía una viña, plantó una viña y la arrendó a unos labradores y el dueño se ausentó por mucho tiempo. Después de el tiempo envió un siervo allí a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Oiga, ¿qué labradores? Me llama la atención que el dueño de la viña la dio en arriendo, ¿no? Se la arrendó a los labradores. Eso es un elemento importante. Hay un contrato de arrendamiento, ¿cierto? O sea, yo tengo una propiedad, se la dejo a alguien, se la entrego y llegamos al acuerdo de que ese alguien me va a dar a mí, como dueño, alguna ganancia. Es como la idea. Ellos, los que escuchaban a Jesús, sabían muy bien de qué estaba hablando él. Seguramente conocían a alguna persona que tenía la viña y que había hecho lo propio, que la había arrendado. Cuando llega el momento justo, el dueño manda a un siervo a recoger precisamente ese dinero, el resultado, y lo que sucede es que esos labradores le golpean y le envían con las manos vacías. Esto mismo ocurre en 4 ocasiones. Golpean a uno, golpean al otro, golpean al otro, golpean a un cuarto. ¿Cómo ve usted esa actitud de los labradores? ¿Qué podemos decir de esos labradores que al principio, por lo que yo entiendo, habían hecho ese pacto de arrendamiento, pero ahora se negaban a enviar el fruto de lo que la viña había dado? Me parece muy descriptivo de la actitud con la que andamos por la vida respecto de todas las cosas. No nos interpretamos como unos administradores, alguien que no es el dueño propiamente. No nos identificamos así. Y a la hora de reportar resultados, no nos dignamos dar ningún resultado. Esto es aquí a quienes habían apaleado, habían golpeado, lo volvían con las manos vacías. Siempre se le dio cero al dueño. Cero al dueño. Entonces, creo que esa es una postura muy frecuente. Usted menciona que 4, y ese es reiteradamente se está mandando. ¿Cuántas veces? Y mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. Me está corrigiendo que son 3, no sé. Dije yo que eran 4, pero mandó a 3 primero, que fueron, los devolvieron con las manos vacías, y el cuarto
es que ya envía a su hijo, ¿no? Entonces, yo dije que eran 4, pero para ser precisos con el texto, manda a 3 siervos. Y eso que usted está diciendo de lo que es reiterado, tiene toda la razón. Entonces, no es al primero que él va y hace un juicio, no, le manda a uno, lo devuelven con las manos vacías. Bueno, algo les tuvo que haber pasado. Mandemos a otro, regresa con las manos vacías. Además, no solamente con las manos vacías, sino que lo golpean, le ultrajan, lo maltratan y lo devuelven sin nada. ¿A qué labradores? Y usted, cuando está mencionando que nos refleja un poco a nosotros, yo creo que sí, tiene usted toda la razón. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que donde vivimos, nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, la tierra en que vivimos, donde habitamos, es nuestra? Perdóneme, eso es como un arriendo. Eso es prestado. Estamos por un momento en la tierra nada más, y cómo lo estamos administrando y qué estamos devolviéndole al dueño de la tierra. Creo que eso llama la atención de este elemento. Escuchaba yo unas cuentas de que hay, dependiendo del consumo, digamos, el consumo, por ejemplo, de Estados Unidos, he escuchado cifras en las cuales estiman que se consume como si se tuviera 20 planetas. Otras que consumen un poco menos, entonces el ritmo de consumo corresponde a que hubiera 4 planetas disponibles, ¿sí? Naturalmente hay otros países de muchísimo menor ingreso que consumen como si hubiera un tercio de planeta, porque pues las capacidades de consumo son limitadas, pero observe la irresponsabilidad de cuando se consume en demasía. Y es que vamos con esa actitud de consumo absurdo del planeta y sin pensar en nadie más, sin pensar en que, como que aquella frase de que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, pues pareciera ser una actitud campante. Y es lo que Jesús está exponiendo aquí. No estamos devolviendo nada, ni siquiera estamos cuidando lo que tenemos. Y también valga la oportunidad para hacer una invitación a ser conscientes de dónde estamos y quién es el dueño, ¿no? Porque somos simplemente arrendatarios y estamos prestados. Luego de que 3 siervos han llegado golpeados y maltratados y con las manos vacías, el dueño de la viña tiene una idea. Dice, bueno, como última opción voy a hacer algo. Voy a enviar a mi hijo querido, a mi hijo amado. Quizás cuando le vean le tengan respeto. Y lo envía a su hijo. Pero los labradores, al verle, se ponen a discutir. Este es el heredero. Hagamos una cosa, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echan fuera de la viña y le matan. Oiga, esto es una historia con un final bastante trágico. Imagínese usted que usted fuera el dueño de esa viña. Usted manda a su hijo. Le van a tener respeto y van a devolver lo que se había acordado. Y al contrario, lo matan. Lo sacan de la viña y lo matan, ¿no? Es bastante llamativo esta historia porque tiene que ver con el resumen de los tiempos. Y fuera de micrófonos, Dubái, estuvimos hablando acerca de cómo en esta parábola también se resume la historia del pueblo de Israel. Yo quisiera que usted nos hablara un poquitico acerca de esto y cómo en esta historia que Jesús cuenta, precisamente les habla a sus interlocutores de su propia historia. Y ellos lo identifican de esa manera. La historia es que está perfectamente resumida, porque Él mandó a los profetas, y a unos apedrearon, a otros aserraron. Cada generación mató a su modo a los que Dios les envió. Y en este caso, están ante Jesús. Parecen resonar las palabras que se declaraban en el momento del bautismo de Jesús, cuando decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ellos encuentran también su interpretación y se identifican como los labradores matadores del dueño de la viña, del hijo del dueño de la viña, los matadores. Lo identifican que él da la sentencia diciendo,
quitará la viña a estos labradores malvados y lo dará a otros. Hemos visto la actitud de quienes sí reciben a Jesús de buen agrado y lo reconocen y lo aclaman. Aquí lo vimos previo en la entrada triunfal de Jerusalén. Entonces ellos se están identificando allí. Entonces, en el recorrido histórico que Jesús está resumiendo de todo el trasegar con Israel, con el pueblo suyo, pues ellos están viendo bien el resumen y saben en qué parte de la historia van. Una parte en la que matan al hijo del dueño de la viña. Y falta, porque él regresa y pedirá cuentas a aquellos labradores malvados. Correcto, Dwight. Jesús cuenta la historia y, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, cierra la historia con una pregunta que llama al oyente a la reflexión. Entonces les cuenta la historia, el dueño de la viña la rienda, manda 3 siervos por la ganancia, no se la devuelven, los golpean, luego manda a su propio hijo, acaban con él, le dan muerte y Jesús pregunta a sus oyentes, ¿qué pues les hará el dueño de la viña? ¿Ustedes qué creen que va a pasar aquí en esa historia? La gente comienza a pensar, oye, si yo fuera ese dueño, ¿yo qué haría entonces? Iría y los acabaría, seguramente. Pero Jesús les responde, vendrá y destruirá a estos labradores. Número 1, acabará con los labradores. Y número 2, dará su viña a otros. Es puntual lo que va a suceder. Ellos lo oyeron y tuvieron una expresión que me llama mucho la atención porque no está en ninguna otra parte de la Biblia, pero sí está mucho en nuestros dichos comunes, y es Dios nos libre. La respuesta de los oyentes al ver qué iba a pasar con la historia es Dios nos libre. Se asustaron seguramente. ¿Cómo así? Sería terrible. Sería terrible que acabara con los labradores, sería terrible que les entregara la viña a otros. Pero no, lo terrible es todo lo que está pasando. Lo terrible es que hayan acabado con los siervos, lo terrible es que hayan matado al hijo del dueño. Eso sí es terrible. Pero ellos no lo veían seguramente. Y es que Jesús estaba contando lo que iba a pasar más adelante. Se estaba adelantando. Dios nos libre. Ya usted nos había mencionado algo acerca del juicio del dueño de la viña sobre ellos. ¿Cómo le parece a usted, Dwight, ese elemento de la respuesta que dio el pueblo? Dios nos libre. Me parece tan singular porque es que, las preguntas que ellos están formulando y que no, este juego, porque en el contexto que usted nos hizo al principio, nos contó cómo ellos vinieron a Jesús a preguntarle, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Y entonces él les dijo, ¿y el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos sabían la respuesta, pero no querían decirla. Y aquí también ellos, esta parábola, porque había parábolas difíciles de entender, pero esta no les costó trabajo entenderla, la entendieron enseguida, reconocieron los personajes y se reconocieron como los labradores malvados enseguida, los labradores homicidas. Se lo reconocieron allí, de una vez quisieron, que queremos matarte. Contradictorio porque empiezan a verificar las cosas escritas, descritas en esta parábola. Entonces, así están las cosas. Frente a la respuesta del público, de ese Dios nos libre, Jesús les dijo, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo ustedes han leído? Y aquí me llama mucho la atención la referencia al texto bíblico, ¿no? Porque en principio, como usted nos ha comentado, los oyentes entendieron muy bien la parábola y dijeron, este que está aquí es el que envió el dueño de la viña. Este que está hablando es el hijo. Y lo vamos a matar. Dios nos libre. Y entonces la viña va a ser entregado a otros. ¿Cómo así? Dios nos libre. Así que Jesús, luego de decirles eso, que él tenía la autoridad dada por el dueño de la viña, les habla acerca de la escritura.
¿Qué encuentran ustedes que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una referencia directa a un salmo, al Salmo 118, verso 22, donde precisamente está esta expresión, que es una metáfora sobre construcción, es una metáfora sobre un poco de arquitectura, se podría decir, y ya lo vamos a mencionar. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra principal de la construcción. Dwight, cuéntanos un poquitico qué significa esto de la piedra angular. ¿Cómo podríamos ilustrarla hoy para nuestros oyentes? Hay una explicación muy razonable al respecto de este punto y está en la construcción de un puente, ¿sí? Donde las bases está hecha en forma de arco, la base de este puente está hecha en forma de arco y la piedra angular está allí en la parte central del arco, ¿no sería? Digamos, si yo me ubico debajo del puente, voy a mirar hacia arriba. Arriba, encima mío hay un puente y la base de ese puente, usted nos ha dicho, es un arco, ¿verdad? La piedra que está en todo el centro del arco, esa vendría siendo la piedra angular, ¿verdad? ¿Y en qué radica, Dubái, la importancia de esa piedra? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa piedra se desmoronara? Cuando esa piedra no es de la buena calidad, si se desmorona, pues todo el arco colapsa, ¿sí? Porque como usted bien señala, pues es ubicarse dentro del arco en el punto central y entonces si ese punto central se desmorona, toda la estructura colapsa en torno a esa piedra y pues adiós puente. Entonces esa piedra es de una calidad excelente, durísima, durísima. Y entonces en la medida en que todas las otras piedras también deben ser buenas, ¿sí? Y a la hora de que venga una carga, pues ocurrirá que toda la estructura va a soportar perfectamente todo y antes mejor que venga buena carga porque entonces todo eso hace una mejor fuerza de carga en contra de toda cualquier adversidad, de cualquier prueba que venga a pasar por encima del puente. Usted me había comentado, que tuvo la oportunidad de viajar a un pueblo cercano y que conoció un puente de hace muchísimos años que tiene esa estructura. Coméntele a los oyentes un poco esa experiencia de qué significa esos puentes antiguos, clásicos, ya de hace muchísimos años. Yo diría que más de 100 años. Hay estructuras que tienen esa forma arquitectónica de arco, donde está esa piedra ahí en el centro y que se han mantenido. Correcto, en el pueblo de Ronda y en general en toda la arquitectura romana que está muy presente aquí en España, los acueductos, uno ve todo el andamiaje, toda la estructura que soporta esos acueductos, todos esos puentes, está en forma de arco y siempre tienen este principio. Y la piedra angular es esa piedra del centro del arco. Y entonces uno ve esa arquitectura tan hermosa, esa construcción en piedra que resiste el embate de los siglos y está allí, incólume, ¿sí? Está perfectamente funcional. Por allí uno ve cómo pasan los vehículos por encima sin ningún problema, porque ha resistido incluso el siglo XXI con su tecnología y sus carros pesados y todo lo que sea. Por allí pasa. El pueblo de Ronda. Invitamos a nuestros oyentes a buscar Ronda en Google Maps y a identificar ese tipo de puentes con esa estructura de arco, y siempre que usted ve allí la piedra del medio del arco, esa es la piedra angular sobre la cual está todo el peso. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Miren, hay una piedra importante, los constructores la quisieron desechar, pero esa piedra en realidad es la más importante. Y frente a esa piedra, pues hay que tomar alguna decisión. O usted edifica con esa piedra y la pone como piedra angular, o usted se tropieza con la piedra y puede quedar mal, porque puede quedar quebrantado, puede hacerse daño. O peor aún, si usted no edifica con esa piedra,
es la piedra la que le puede caer encima y lo puede desmenuzar, dice la Reina Valera 60. Entonces, frente a esa piedra tenemos que tomar alguna decisión. O construimos, o nos tropezamos, o bueno, la piedra nos caerá encima. Imagínese usted, Dubái, esas opciones que tenemos. ¿Caigo sobre la piedra o la piedra me cae encima? Tenemos esas dos opciones. Bueno, o edifico sobre la piedra, ¿no? Sí, O la uso para edificar. estaba imaginando que en el mismo puente él no se identifica como que eres toda la pedrería que forma el arco, no, es la piedra principal. Y en Efesios hay un eco que dice que somos todos una construcción, pero él es la piedra principal. Y entonces no se hace como una piedra única del arco, sino la piedra principal. Y entonces uno se puede posicionar allí como una de aquellas otras piedras que ayudan a hacer todo ese andamiaje, toda esa estructura que él quiere hacer en compañía de quienes pues acepten y abracen este mensaje, esta buena noticia. Que además no sé si lo mencionamos en el contexto, pero había también un lamento de Jerusalén, un lamento de Jesús respecto de Jerusalén. O sea, si hubieran dado cuenta de quién tienen aquí, ¿sí? Ahí en el contexto previo a esta expulsión en el templo, ¿sí? Y después de que la gente lo hubiera aclamado, Jesús lamentó sobre Jerusalén y dijeron, si hubierais sabido quién está aquí. Comenzamos este episodio hablando de la autoridad de Jesús. Autoridad de Jesús que pusieron en duda los principales de los sacerdotes y los escribas. Autoridad de Jesús que él demuestra por medio de una historia. Y él dice, yo vengo aquí de parte del dueño de la viña y soy el hijo y vengo a hacer lo propio. Tengo todos los poderes, a mí me los han dado. Tengo la autoridad. Además de eso, me vengo constituyendo como la piedra principal, desechada por unos, pero que por otros puede ser usada como esa piedra angular y la piedra principal de una construcción. Así que ustedes tienen la posibilidad de aceptarla o rechazarla. Tienen la posibilidad de recibirme o de matarme. Tienen la posibilidad de entregar las ganancias de la viña o sacarme de la viña y matarme. ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Tenemos que decirlo que lo que pasó después fue precisamente eso. Jesús fue crucificado, pero como es Dios manifestado en carne, pues venció a la muerte y resucitó al tercer día y demostró por completo su autoridad. Pero frente a la actitud de Jesús y frente a la autoridad de Jesús, entonces tenemos que tomar una elección, una decisión. ¿Edificamos nuestra vida tomándolo a Él como punto central? ¿O por el contrario, ponemos en duda quién es Él y simplemente dejamos que vaya por ahí? El asunto es que nos podemos tropezar y vamos a quedar mal. O también nos puede caer encima esta piedra y también vamos a terminar mal. Así que en esta oportunidad es una invitación para nuestros oyentes a reflexionar sobre nuestra vida. Si nuestra vida fuera como ese puente, usted quisiera tener una piedra angular firme, sólida. Quisiera que en su vida estuviera Jesús allí para darle fortaleza a su vida, para darle una estructura y que aunque pase el tiempo y aunque vengan los embates del viento, algo difícil, las dificultades de la vida, usted se sostenga allí, pues le invitamos a que acepte a Jesús, que le reconozca la autoridad que Él tiene sobre su vida y que permita que Él se convierta en la piedra angular de su ser. Contrario a eso, puede estar la opción de que usted se tropiece en algún momento con Jesús y que termine mal porque termine usted cayéndose o que la piedra le caiga encima. Invitamos a que Jesús sea nuestra piedra angular. Dwight, no sé si usted tenga alguna reflexión, algún comentario para ir cerrando este episodio.
Solo quiero hacer eco de esas palabras que Jesús estaba pronunciando sobre Jerusalén, diciendo: al acercarse y ver la ciudad lloró por ella mientras decía: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Un fragmento de las palabras que Jesús pronunció al llorar sobre Jerusalén, porque hubiera querido que identificaran ese amor que él estaba expresando a través de todos sus actos y de esta entrada que hace, dispuesto a que la gente que está en esta viña como arrendatarios, pues tomemos un partido acorde a nuestra condición y un reconocimiento mínimo del producto que le debemos al dueño de la viña. Entonces, solamente quisiera hacer eco de esas palabras de Jesús y ojalá que Él no tenga que lamentar con lloro por esas oportunidades perdidas que Él me extendió tan amorosamente, sino más bien que yo y todos nuestros oyentes podamos acogerle y abrazarle y darle fruto, el fruto que merece el dueño de la viña. Bueno, Dubái, hemos llegado al final de este episodio número 47, y estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de compartir cada 8 días una porción de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de esta serie, bueno, casi al final, porque dentro de 8 días, próximo viernes en las horas de la mañana, queremos invitar a nuestros oyentes para que nos acompañen en un capítulo especial, en un capítulo de cierre de esta temporada que estuvo dedicada a las parábolas. Fue una serie muy interesante en la cual pudimos aprender acerca de varias parábolas que están en el Evangelio según San Lucas y que pudimos ver allí a un gran maestro enseñando verdades para nuestra vida. De manera que sin más, llegamos así al final de este episodio. Deseamos que Dios los bendiga mucho y los invitamos para que no se pierdan nuestra próxima emisión. Dentro de 8 días, próximo viernes, en las horas de la mañana, estará publicado en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que se suscriban. Sin más, les enviamos un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.